Y para entrar más en detalle sobre la situación geopolítica alrededor de la Unión Europea en la actualidad, vamos a hacer un contacto hasta Argentina con el analista internacional Tadeo Castiglione. Tadeo, buenas noches, ¿cómo estás? Te pregunto de una para ahorrar tiempo. Y a ver, la declaración de Schuman de 1951 dio pie al desarrollo en la meta de una Europa soberana con relevancia en la geopolítica internacional. Hoy se podría decir que la Unión Europea sigue teniendo ese papel determinante en el mundo y que respeta sus principios de soberanía. Muy buenas noches, es como siempre una enorme alegría poder participar en este programa y como siempre tratar de aportar un poco a lo que sucede a nivel internacional. Lo que comentabas respecto a la actualidad de la Unión Europea y la actualidad económica dentro de la Unión Europea, en contraste con lo que decía Robert Schuman en la década del 50, hace ya más de 70 años, hay una gran diferencia con la realidad actual en Europa. Eh, Indudablemente, la Unión Europea sigue siendo un protagonista importante a nivel internacional que no se debe ignorar, pero su papel económico ha quedado relegado en los últimos años con el surgir del sur global, con el surgir del multipolarismo y con las soberanías nacionales cada vez más fuertes que se están viviendo a nivel global. Según datos del Fondo Monetario Internacional, este año la mejor economía dentro de la Unión Europea estará creciendo un 0,7%, cuando el promedio de crecimiento anual para este año 2024, según el Fondo Monetario Internacional, es del 3,5%. Países como Estados Unidos este año van a crecer alrededor de un 3,3%, países como Rusia por arriba de un 5%, mientras que los países de la Unión Europea 0,7%. Esto marca que se ha ralentizado la economía europea, y esto debido a que Europa se ha convertido en un furgón de cola de Estados Unidos en su juego internacional de continuas provocaciones y de continuo ataque contra la Federación Rusa y contra la República Popular de China. De esta manera, quienes se han visto condicionados y quienes han visto su economía subyugada a intereses extranjeros ha sido la Unión Europea, la cual está recibiendo el golpe más duro de las mismas sanciones aplicadas en contra de Rusia. Como hemos visto según los números del Fondo Monetario Internacional, las economías europeas resultan mucho más dañadas que la economía rusa, y que la economía a nivel global, que tiene un crecimiento promedio muy superior a lo de Europa en estos momentos. De esta manera podemos, sin lugar a duda, analizar que la Europa actual lamentablemente ha perdido su brújula y ha quedado totalmente bajo los intereses y bajo los dominios de otros pensamientos que no representan claramente los pensamientos del pueblo europeo y de su matriz industrial y de su matriz económica, que siempre ha tenido una gran conexión con Eurasia, con Rusia, la cual sigue siendo parte primordial de la economía europea, e ignorar esto es lo que la ha llevado a las consecuencias actuales. Bien, Tadeo, y en junio de este año los ciudadanos de la Unión Europea acudirán a las urnas para las elecciones parlamentarias del organismo. Teniendo en cuenta todo este escenario que hemos abordado durante la sección y según tu juicio, ¿qué perspectivas hay para esas elecciones? ¿Y serán determinantes para que la Unión Europea haga un cambio en su política exterior dependiente de Washington? Como bien indicas, estimado Alejandro, las elecciones dentro de la Unión Europea que se van a estar realizando durante este año van a marcar una gran diferencia y un antes y un después, y el panorama sobre lo que va a suceder con Europa en los próximos años. Esto se está por definir y es lo que está en juego: la estabilidad europea y la recuperación o el empeoramiento de la situación actual que estábamos analizando brevemente. El panorama, según mi perspectiva, es que va a haber un auge de los movimientos nacionalistas dentro de las diferentes coaliciones europeas, esto impulsados por países como Hungría, con países como Eslovaquia, que han empezado a ganar una voz a favor de sus soberanías nacionales, y esto es probable que se vea transmitido en las elecciones parlamentarias europeas. Lo que hay que tener cuidado, y es una advertencia que bien haríamos en tener en cuenta, es que este nacionalismo
puede conllevar a ataques que pueden representar la vuelta hacia Europa sobre una extrema derecha y que en vez de defender únicamente sus posiciones nacionales, empiezan a defender una posición nacional irracional, la cual da como consecuencia la persecución en contra de minorías, la persecución en contra de los inmigrantes que vienen desde diferentes países del África o del Asia. Y todo esto puede empezar a generar diversos choques y roces dentro de la sociedad europea, por lo cual hay que tener cuidado de cómo una gran crisis económica puede conllevar consecuencias también políticas, sociales, incluso dentro de los aspectos de convivencia social más básicos, por lo cual estas elecciones van a ser muy interesantes para analizar, para tener en cuenta. Y bajo las perspectivas y bajo los números que se han visto incluso en países como Alemania, un resurgir de partidos nacionalistas que podrían transformar la situación y después veremos si esa transformación será para bien o para mal, pero que se viene un cambio importante dentro de la estructura europea si se quiere conservar una Europa soberana y digna o si se quiere terminar de hundir a Europa bajo los intereses de Estados Unidos y de los sectores anglosajones. Muchas gracias a Tadeo por estar con nosotros esta noche y compartir también tus reflexiones sobre el rol de la Unión Europea en la actualidad y también tus perspectivas a futuro de lo que serán las elecciones parlamentarias del bloque en un mundo que es cada vez más tenso, que por cierto, hoy, por motivo del Día de Europa, los líderes del bloque resaltaban el ejemplo del continente como un impulsor de paz, al mismo tiempo que aprobaban el secuestro de los activos rusos para continuar armando al régimen de Kiev. Con esto le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Buenas noches, Alejandro.